Nunca pensé que mi vida se dividiría tan claramente en un antes y un después. Antes de ese día en la sala de juntas, yo era Sofía Méndez de Castellanos, la esposa devota, la mujer que se quedaba en casa mientras mi marido construía un imperio. Después de ese día, me convertí en algo completamente diferente. Pero estoy adelantándome. Déjame contarte cómo empezó todo, cómo una mujer invisible se volvió el peor error que mi esposo jamás cometió. Conocí a Ricardo cuando ambos teníamos 23 años. Yo estudiaba Derecho Fiscal en la UNAM y él cursaba Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. Nos presentaron en una fiesta de fin de año, una de esas reuniones donde la clase media aspiracional se junta para fingir que ya llegó a donde quiere estar. Él era guapo, ambicioso, tenía esa seguridad que solo dan el dinero heredado y la educación privada. Yo venía de una familia modesta de Nezahualcóyotl. Mi padre era contador público y mi madre maestra de primaria. Había llegado a la UNAM con una beca y trabajaba medio tiempo en un despacho contable para pagar mis gastos. Ricardo se enamoró de mí esa noche, o eso dijo. Años después entendí que lo que realmente le atrajo fue mi cerebro, mi capacidad para resolver problemas fiscales complejos, mi habilidad para encontrar resquicios legales que nadie más veía. Pero en ese momento, con 23 años y el corazón lleno de sueños, yo solo vi a un hombre apuesto que me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Nos casamos 2 años después, justo cuando yo terminaba mi maestría en Derecho Fiscal Internacional. Ricardo acababa de heredar una pequeña empresa de su tío, una distribuidora de materiales de construcción que estaba al borde de la quiebra. 50 empleados, deudas por todos lados y una gestión administrativa que era un completo desastre. Mi flamante esposo me pidió ayuda. Solo revisa los papeles, mi amor. Tú entiendes de estas cosas. Me tomó 3 meses reestructurar completamente la empresa. Negocié con los acreedores, encontré vacíos fiscales que nos permitieron reducir impuestos de manera legal, reorganicé toda la contabilidad y diseñé un sistema de distribución más eficiente. La empresa pasó de estar en números rojos a generar ganancias en menos de 1 año. Ricardo estaba extasiado. Eres un genio, Sofía. Eres mi genio. Pero aquí viene la parte que cambiaría mi vida para siempre, aunque en ese momento no lo supe. Cuando formalizamos la reorganización de la empresa, yo fui quien tramitó todos los permisos legales. Como abogada fiscal, sabía exactamente qué documentos necesitábamos, qué autoridades debían aprobar cada paso, qué requisitos eran indispensables. Y por razones técnicas bastante complejas relacionadas con la transición de titularidad desde el tío de Ricardo, los permisos de operación quedaron registrados a mi nombre. Específicamente, yo era la única persona autorizada para operar legalmente la empresa frente al SAT, la Secretaría de Economía y varias dependencias más. Le expliqué esto a Ricardo varias veces. Mira, cariño, técnicamente la empresa está a tu nombre en el acta constitutiva, pero los permisos operativos están ligados a mi cédula profesional. Si en algún momento quieres cambiar eso, necesitamos hacer un trámite. Él me abrazó, me besó la frente y dijo, ¿para qué? Somos un equipo, mi amor. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Durante los siguientes 15 años, convertimos esa pequeña distribuidora en un consorcio de 8 empresas. Materiales de construcción, bienes raíces, importación de maquinaria pesada, consultoría empresarial. Ricardo era la cara visible, el networker, el que cerraba tratos en comidas y eventos sociales. Yo era el cerebro detrás de cada operación, la que estructuraba legalmente cada negocio, la que encontraba las mejores rutas fiscales, la que negociaba con autoridades y resolvía problemas legales. Pero conforme el éxito crecía, mi visibilidad disminuía. Al principio, Ricardo me presentaba en los eventos. Ella es mi esposa, Sofía, la verdadera cerebro de la operación. Después se volvió. Mi esposa, Sofía, me apoya mucho. Eventualmente, solo era mi esposa. Y finalmente, yo dejé de ir a los eventos. Es mejor que te quedes en casa, mi amor. Estas cenas de negocios son aburridas. Además, alguien tiene que cuidar a los niños. Sí, los niños. Diego y Valentina. Mi hijo nació cuando la empresa apenas empezaba a despegar. Mi hija 3 años después. Fueron la excusa perfecta para que yo me alejara del negocio.
al menos visiblemente. Los niños necesitan a su madre, decía Ricardo. Tú ya hiciste tu parte. Ahora déjame a mí llevar la empresa al siguiente nivel mientras tú te ocupas de la familia. Y yo, como la idiota que fui, acepté. Me quedé en casa en nuestra mansión de Bosques de las Lomas, cuidando niños, supervisando personal doméstico, organizando las cenas que Ricardo necesitaba para sus negocios. Pero seguía trabajando, aunque nadie lo viera. Cada contrato importante pasaba por mis manos antes de firmarse. Cada decisión fiscal me consultaba. Cada problema legal llegaba a mi escritorio en el estudio de la casa. Yo seguía siendo el cerebro, solo que ahora era un cerebro invisible. Ricardo viajaba cada vez más. Nueva York, Miami, Barcelona, Shanghái. Expandiendo el negocio, mi amor. Regresaba con regalos caros y promesas de que pronto viajaríamos juntos. Nunca pasó. Los viajes familiares que planeábamos se cancelaban siempre a último momento. Surgió algo urgente, mi amor. La próxima vez sin falta. Nuestra vida sexual, que nunca había sido particularmente apasionada, se volvió inexistente. Estoy cansado, Sofía. Dirigir 8 empresas es agotador. Yo entendía, o quería entender. Llenaba mis días y mis noches con los niños, con las interminables tareas de una casa enorme, con el trabajo invisible que seguía haciendo para las empresas. Me decía a mí misma que era feliz, que teníamos una buena vida, que no todas las parejas mantienen la chispa después de 15 años de matrimonio. Debí haberlo sabido. Todos esos signos clásicos, el celular siempre boca abajo, las llamadas que contestaba en otra habitación, el perfume ajeno que a veces traía en la ropa y que él explicaba como de alguna clienta que me saludó de beso. Pero yo estaba tan sumergida en mi mundo pequeño y controlado que no quise ver lo obvio. La verdad me golpeó de la manera más estúpida y cliché posible. Hace 8 meses necesitaba enviarle unos documentos urgentes que había olvidado en su iPad. Lo tomé de su escritorio y al desbloquearlo, apareció una conversación de WhatsApp abierta. Con ella, con Daniela Cortés. No quiero recordar los detalles de lo que leí. Basta decir que no eran solo mensajes de una aventura casual. Eran mensajes de amor, de planes a futuro, de una relación que claramente llevaba años. Pronto estaremos juntos, mi amor. Solo es cuestión de tiempo y de hacerlo bien. La respuesta de ella: ya me cansé de esperar, Ricardo. Llevo 3 años siendo tu amante. ¿Cuándo vas a decidirte? 3 años. 3 años de engaños, de mentiras, de hacerme sentir que yo era el problema cuando me quejaba de su ausencia. Esa noche, cuando llegó, lo confronté. Esperaba negaciones, disculpas, quizás hasta lágrimas. Lo que no esperaba era la frialdad con la que me miró y dijo: Sofía, nuestro matrimonio lleva años muerto. Solo seguimos juntos por las apariencias. Daniela me hace feliz de una manera que tú nunca pudiste. Ella me entiende. Comparte mi visión de negocios. Es mi verdadera socia. ¿Tu socia?, pregunté incrédula. Yo construí este negocio contigo. Yo hice posible cada expansión, cada reestructuración. ¿Y me dices que ella es tu socia? Se rió. Realmente se rió en mi cara. Sofía, no te confundas. Tú ayudaste al principio, sí, pero hace años que yo manejo todo. Tú te quedas en casa, vas al súper, cuidas niños. Eso no te hace socia de nada. Daniela, en cambio, trabaja conmigo todos los días. Ella es ingeniera industrial, entiende el negocio, trae clientes, cierra tratos. Ella es una verdadera mujer de negocios, no una ama de casa que juega a ser abogada. Esas palabras me rompieron algo por dentro. No solo el corazón, eso sería demasiado simple. Me rompieron la percepción de mí misma, de mi valor, de mi vida entera. Me había vuelto invisible, incluso para mí misma. Y lo peor es que parte de mí empezó a creerle. ¿Qué había hecho yo en los últimos años, más allá de firmar papeles que Ricardo me traía? ¿Realmente seguía siendo relevante para el negocio o solo era un vestigio del pasado? Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. A la mañana siguiente, Ricardo actuó como si nada hubiera pasado. Desayunó conmigo y con los niños. Les preguntó sobre la escuela. Me dio un beso en la mejilla antes de irse. Tengo una junta importante hoy. Llegaré tarde. Como si no me hubiera destrozado la noche anterior. Como si su confesión fuera solo un detalle menor que podíamos ignorar.
Los siguientes meses fueron surreales. Yo sabía, él sabía que yo sabía, pero seguíamos actuando nuestra farsa doméstica. Yo estaba paralizada, no sabía qué hacer. Pensaba en el divorcio, pero me aterraba. ¿Qué pasaría con los niños? ¿Cómo me ganaría la vida después de 15 años fuera del mercado laboral? ¿Realmente podría volver a ejercer mi profesión? Tenía 43 años y sentía que mi vida había terminado. Ricardo se volvió cada vez más descuidado. Llegaba tarde, a veces no llegaba. Sus explicaciones eran cada vez más flojas. Me quedé trabajando. Hubo una cena de negocios. Tenía que cerrar un trato. Yo no preguntaba. ¿Para qué? Ya sabía las respuestas reales. Hace 3 meses noté cambios en la empresa. Ricardo empezó a llevar más reuniones en casa, en su estudio privado. Entraban y salían abogados, contadores, consultores. Un día escuché parte de una conversación mientras subía las escaleras. Era su voz hablando con alguien por teléfono. Sí, necesito que revises cómo sacar a mi esposa de todos los papeles de la empresa. Quiero que quede claro que ella nunca invirtió nada, que su participación fue siempre honorífica. Sentí que me ahogaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había hecho, después de ser yo quien literalmente salvó y construyó ese negocio, él quería borrarme de la historia, borrarme como si nunca hubiera existido. Esa noche hice algo que nunca había hecho. Entré a su estudio cuando no estaba y busqué entre sus papeles. Encontré una carpeta etiquetada Reestructuración Corporativa. Adentro había un plan detallado para reorganizar todas las empresas del consorcio. Y en la nueva estructura yo no aparecía por ningún lado. En cambio, había un nuevo nombre listado como socia principal: Daniela Cortés. Me temblaban las manos mientras leía. Habían planeado todo meticulosamente. Una junta extraordinaria con los 88 socios de la empresa principal, la firma de documentos de disolución de mi participación, la entrada de Daniela como nueva socia con mi porcentaje. Incluso había encontrado la carpeta que le habían preparado, una elegante carpeta de piel color caramelo con su nombre grabado en dorado: Daniela Cortés, socia directora. Pero algo no cuadraba en sus papeles. Mientras los revisaba, mi cerebro de abogada fiscal empezó a activarse después de meses de letargo emocional. Ellos estaban planeando la reestructuración, pero no habían contemplado un detalle técnico crucial. Un detalle que yo conocía perfectamente porque yo misma lo había estructurado 15 años atrás. Esa noche no pude dormir. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, recordando cada papel que había firmado, cada permiso que había tramitado, cada detalle legal de la fundación de cada una de las empresas del consorcio. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sonreír en la oscuridad de mi habitación. Durante las siguientes semanas, me convertí en la esposa perfecta. Más que perfecta, más sumisa, más invisible que nunca. Si Ricardo quería verme como un ama de casa irrelevante, yo le daría exactamente eso. Dejé de hacer preguntas sobre el negocio. Dejé de revisar los papeles que a veces me pedía que firmara. Dejé de mostrar cualquier interés en las empresas. Me convertí en un fantasma que flotaba por la casa, atendiendo niños, organizando comidas, sonriendo vagamente cuando él hablaba de sus planes. Ricardo estaba encantado con mi transformación. Así me gustas más, Sofía. Tranquila, sin estar siempre encima del negocio. Disfruta tu vida, déjame a mí las preocupaciones del trabajo. ¡Qué idiota! No se daba cuenta de que mi silencio no era aceptación, era preparación. Hace un mes, Ricardo me anunció con fingida solemnidad: Sofía, necesitamos hablar. He decidido reestructurar la empresa. Es necesario hacer algunos cambios legales. Habrá una junta con todos los socios la próxima semana y necesito que vengas a firmar unos documentos. Su tono era condescendiente, como si me estuviera explicando algo muy complicado a una niña pequeña. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté con voz suave, casi tímida. Nada importante, solo formalidades. Básicamente, estamos reorganizando la estructura de socios. Tu participación siempre ha sido simbólica. Nunca invertiste nada real, así que necesitamos formalizarlo en papel. Es solo para efectos fiscales y legales. Lo miré con mis ojos más inocentes. Lo que tú digas, mi amor. Tú sabes más de esto que yo. Sonrió con esa sonrisa que alguna vez me pareció encantadora y ahora solo me parecía repugnante. Exacto,
Así me gusta. No te preocupes, todo está manejado por los abogados. Solo tienes que firmar donde te indiquen y ya. Será rápido. La noche antes de la junta, Ricardo organizó una cena en casa con sus principales socios. 10 hombres y 3 mujeres, todos con copas de vino caro en las manos, celebrando anticipadamente el éxito de la reestructuración de mañana. Y allí estaba ella, Daniela Cortés. Era la primera vez que la veía en persona. Alta, delgada, con ese estilo impecable que da el dinero y el tiempo libre. Cabello castaño perfectamente peinado, un traje sastre que probablemente costaba más que mi guardarropa completo, y una sonrisa de superioridad mientras recorría mi casa como si ya fuera suya. Me acerqué a servirles más vino, interpretando mi papel de anfitriona invisible. Nadie me prestaba atención. Hablaban de los cambios que vendrían, de las nuevas oportunidades con la integración de talento fresco. Daniela hablaba con propiedad sobre estrategias de expansión, sobre mercados asiáticos, sobre innovación tecnológica. Tenía que admitir, a regañadientes, que era inteligente y preparada. En otra vida, quizás hubiéramos sido amigas. En esta vida, ella estaba tomando el lugar que yo había construido. Mañana será un gran día, dijo Ricardo levantando su copa. Brindemos por los nuevos comienzos, por la empresa y por todos los que hacen esto posible. Su mirada se encontró con la de Daniela. El mensaje no podía ser más claro. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté frente al espejo de mi habitación. Observé a la mujer reflejada, 43 años, algunas canas que había empezado a teñir religiosamente, arrugas alrededor de los ojos que ninguna crema cara lograba disimular. Me veía cansada, derrotada, vieja. Pero por primera vez en meses, mis ojos tenían un brillo que no era de lágrimas, era de determinación. Mañana, me dije a mí misma en voz baja, mañana van a aprender quién es Sofía Méndez. La mañana de la junta me arreglé con especial cuidado. Nada llamativo, nada que pudiera alertarlos. Un vestido gris discreto, maquillaje suave, el pelo recogido en un moño simple. La imagen perfecta de la esposa sumisa que va a afirmar lo que le pongan enfrente sin hacer preguntas. Ricardo estaba de excelente humor durante el desayuno. Hoy es un gran día para la empresa, Sofía, un nuevo capítulo. Besó a los niños, que ya estaban listos para que la nana los llevara a la escuela. Me dio un beso rápido en la mejilla, su mente ya en la junta. Nos vemos en la oficina a las 11. No llegues tarde. No llegaré tarde, le prometí con una sonrisa dulce. Llegué a las oficinas corporativas a las 10:30. El edificio de 12 pisos en Santa Fe que Ricardo tanto presumía, con sus cristales polarizados y su lobby de mármol italiano. Recordé cuando yo misma había negociado la compra de ese inmueble, cuando había estructurado el financiamiento de manera que pagaríamos 30% menos en impuestos. Pero según Ricardo, yo nunca había invertido nada. La recepcionista me miró sorprendida. Señora Castellanos, qué gusto verla por aquí. Hacía mucho que no venía. Su tono era genuinamente cálido. Mónica llevaba 8 años trabajando en la empresa. Yo la había contratado personalmente. ¿El señor Castellanos la está esperando? Tengo una junta a las 11, respondí con naturalidad. Ah, sí, la junta extraordinaria. Está en el salón de juntas del piso 12. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Señora, hay mucha gente importante hoy. Todos los socios están llegando. Subí en el elevador privado que iba directo al último piso. Las puertas se abrieron a un pasillo alfombrado que conducía al salón de juntas principal, una sala enorme con vista panorámica a la ciudad. A través de las puertas de cristal, podía ver que ya había bastante gente dentro. Reconocí a varios de los socios principales, esos hombres y mujeres que habían invertido en diferentes momentos en las diversas empresas del consorcio. Tomé aire profundamente y empujé las puertas. Todas las conversaciones se detuvieron. 88 pares de ojos se volvieron hacia mí. En la cabecera de la mesa, Ricardo se puso de pie con una sonrisa tensa. A su derecha estaba su abogado, el licenciado Méndez, un tipo de 50 y tantos años, con lentes de armazón dorado y una sonrisa permanente de tiburón. A su izquierda, por supuesto, estaba Daniela. Sofía, qué bueno que llegaste, dijo Ricardo con esa voz pública que usaba en eventos de negocios. Todos te estábamos esperando. Toma asiento, por favor. Señaló una silla al final de la mesa, lo más lejos posible de él.
la silla que se le da a los invitados sin importancia. Caminé despacio hacia esa silla, sintiendo las miradas, algunas de lástima, otras de curiosidad, algunas de incomodidad. Me senté con cuidado, crucé las manos sobre mi regazo y esperé con expresión neutra. Ricardo carraspeó y se puso de pie. Bueno, ahora que estamos todos, podemos comenzar. Como saben, los he convocado a esta junta extraordinaria para formalizar una reestructuración importante de nuestro consorcio empresarial. Después de 15 años de operación, es momento de modernizar nuestra estructura corporativa y hacer algunos cambios necesarios en la distribución de responsabilidades y participaciones. Hizo una pausa dramática, disfrutando claramente su momento de poder. Como muchos de ustedes saben, mi esposa Sofía ha estado nominalmente incluida en algunos documentos de la empresa desde sus inicios. Sin embargo, y esto es importante aclararlo hoy frente a todos ustedes, ella nunca realizó ninguna inversión real en el negocio. Su inclusión fue meramente simbólica por el hecho de estar casada conmigo. Durante todos estos años, ella se ha dedicado a su papel de esposa y madre, quedándose en casa mientras nosotros construíamos este imperio. Sentí las miradas de todos moviéndose hacia mí. Mantuve mi rostro completamente inexpresivo. Ricardo continuó. Por lo tanto, hoy formalizaremos la salida de Sofía de todos los documentos corporativos. Ella firmará la disolución de cualquier participación nominal que pudiera tener. Esto es simplemente un trámite administrativo, una corrección de registros para reflejar la realidad de quién realmente ha construido y financiado estas empresas. El licenciado Méndez se puso de pie, abriendo una carpeta llena de documentos. Efectivamente, hemos preparado toda la documentación necesaria. La señora Castellanos solo necesita firmar aquí, aquí y aquí. Colocó 3 contratos gruesos frente a mí, señalando con su pluma dorada las líneas de firma. Su sonrisa era amplia, confiada. Miré los documentos sin tocarlos. ¿Y qué es exactamente lo que estoy firmando? Ricardo suspiró con impaciencia contenida. Ya te lo expliqué en casa, Sofía. La disolución de tu participación nominal. Estás renunciando a cualquier reclamación sobre las empresas, reconociendo que nunca invertiste capital y autorizando la reestructuración corporativa. Ya veo, dije suavemente. ¿Y quién tomará mi lugar en esa estructura? La pregunta tomó a Ricardo desprevenido por un segundo. Daniela se inclinó hacia adelante con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que solo era condescendiente. Permíteme explicarte, Sofía. Yo he estado trabajando con Ricardo durante los últimos 3 años. He traído clientes importantes, he desarrollado nuevas líneas de negocio, he invertido capital significativo. Es natural que formalicemos mi posición como socia directora. Asentí lentamente, como si estuviera procesando información difícil de entender. Entiendo. Así que tú vas a tomar mi lugar. Bueno, no es que estés dejando realmente un lugar, ¿verdad? Su tono era dulce como la miel envenenada. Ricardo ya explicó que tu participación siempre fue simbólica. Yo estaré ocupando una posición que se creó a través de trabajo real, inversión real, resultados reales. Varios socios se movieron incómodos en sus asientos. El señor Domínguez, uno de los primeros inversores y un hombre ya mayor, carraspeó. Ricardo, disculpa, pero tengo que decir algo. Yo recuerdo muy bien los primeros años. Sofía no solo estaba presente, ella era quien resolvía todos los problemas legales y fiscales. De hecho, si no mal recuerdo, ella fue quien... Don Arturo, lo interrumpió Ricardo con firmeza, pero manteniendo su sonrisa. Entiendo que tenga esos recuerdos, pero las percepciones del pasado a veces se distorsionan. Sofía me ayudó como cualquier esposa ayuda a su marido, pero eso no constituye una participación accionaria real. Daniela añadió rápidamente. Además, estamos hablando de hace 15 años. El mundo empresarial ha cambiado. Las necesidades del consorcio son diferentes. Necesitamos socios que estén activamente involucrados, que aporten valor continuo. Tomé la pluma que el licenciado Méndez había dejado junto a los documentos. Todos en la sala contuvieron la respiración. Ricardo tenía una expresión de triunfo apenas contenido en su rostro. Daniela sonreía abiertamente. El abogado se inclinó hacia adelante, ansioso. Antes de firmar, dije con voz suave, casi tímida, tengo una pregunta. Sofía, por favor,
Ricardo empezaba a sonar irritado. No compliques esto. Solo firma y... Solo una pregunta, insistí, manteniendo mi tono dulce. ¿Revisaron todos los permisos de operación vigentes de las 8 empresas del consorcio? Hubo un silencio. Ricardo frunció el ceño. ¿Los permisos? Por supuesto. Todos nuestros papeles están en orden. Tenemos un departamento legal completo que se encarga de eso. Ah, qué bueno, dije aún más suavemente. ¿Y quién está registrado como representante legal ante el SAT, la Secretaría de Economía y las diversas dependencias regulatorias? El licenciado Méndez hojeó rápidamente algunos papeles en su carpeta. El señor Castellanos es el representante legal principal de las actas constitutivas, sí, lo interrumpí gentilmente. Pero no pregunté sobre las actas constitutivas, pregunté sobre los permisos de operación. Son cosas diferentes. Por primera vez, Ricardo mostró un atisbo de incertidumbre. ¿De qué estás hablando, Sofía? Me puse de pie lentamente. Todos los ojos me siguieron. Caminé hacia la ventana, mirando la ciudad allá abajo. ¿Saben? Tienen razón en algo. Yo me he quedado en casa estos últimos años. He sido la esposa invisible, la que sonríe en segundo plano. Pero hubo un tiempo, hace mucho tiempo, cuando esta empresa estaba quebrada y yo la salvé. Sofía, advirtió Ricardo. Me volví hacia ellos y por primera vez en meses dejé que mi verdadero yo apareciera en mi rostro. Cuando reestructuré la empresa hace 15 años, la situación legal era compleja. El tío de Ricardo había dejado todo en el caos. Para poder operar legalmente, necesitábamos permisos específicos del SAT, autorización de la Secretaría de Economía, registros ante múltiples dependencias. Y por razones técnicas relacionadas con la transición de titularidad y mi cédula profesional como abogada fiscal, todos esos permisos se registraron a mi nombre. El color empezó a drenar del rostro de Ricardo. Eso fue hace 15 años. Seguramente se han renovado, se han actualizado. ¿Se han renovado? Pregunté con genuina curiosidad. ¿Bajo el nombre de quién? Porque para cambiar el registro del titular de permisos operativos, se necesita la firma autorizada del titular actual. Mi firma. Y yo no recuerdo haber firmado ninguna transferencia de permisos en todos estos años. El licenciado Méndez se había puesto pálido. Empezó a teclear frenéticamente en su laptop. Tiene que haber... Nosotros revisamos... El departamento legal revisa contratos, acuerdos comerciales, demandas, dije tranquilamente. ¿Pero cuándo fue la última vez que alguien revisó específicamente los permisos de operación ante las autoridades fiscales y regulatorias? ¿Los permisos que permiten que estas empresas existan legalmente? Daniela se rió nerviosamente. Eso es ridículo. Una empresa no puede operar 15 años con permisos a nombre de alguien que ni siquiera trabaja en ella. Oh, pero puede, respondí. Especialmente cuando esa persona es la esposa del dueño y firma todo lo que le ponen enfrente sin hacer preguntas. Durante años, Ricardo me traía papeles. Firma aquí, mi amor. Es solo una renovación, solo un trámite. Y yo firmaba. Pero ¿saben qué? Todos esos papeles que firmé eran renovaciones de mis permisos, no transferencias, renovaciones. Lo que significa que año tras año, esta empresa ha seguido operando bajo permisos registrados exclusivamente a mi nombre. El silencio en la sala era total. Ricardo se había sentado lentamente, su rostro completamente blanco. No puede ser, pueden verificarlo, dije con calma. De hecho, les recomiendo que lo hagan de inmediato. Llamen al SAT, revisen los registros ante la Secretaría de Economía. Sofía Méndez de Castellanos. Cédula profesional 4578932. Encontrarán que soy la única persona legalmente autorizada para operar estas empresas. Don Arturo se aclaró la garganta. ¿Y qué significa eso exactamente? Significa, expliqué pacientemente, que si yo no estoy registrada como representante legal operativo, estas empresas están funcionando de manera clandestina, sin los permisos apropiados, lo cual es una violación seria de múltiples leyes fiscales y comerciales. El licenciado Méndez había encontrado algo en su computadora. Su rostro había pasado del blanco al verde. Señor Castellanos, ella tiene razón. Los registros del SAT muestran... Todos los permisos están a nombre de la señora Méndez. No hay ningún registro de transferencia. Esto es...
Esto es un desastre legal. Ricardo se puso de pie bruscamente. Entonces lo arreglamos. Ahora, Sofía, firma los documentos de transferencia de permisos. Podemos resolver esto hoy mismo. ¿Firmar?, repetí suavemente. Levanté la pluma que había estado sosteniendo. ¿Te refieres a esta firma? Todos me miraron. Yo sonreí, una sonrisa pequeña y tranquila. Verán, ustedes querían que yo firmara estos documentos de disolución, documentos que me quitan de todas las estructuras corporativas, que declaran que nunca invertí nada, que nunca participé realmente en el negocio. Y yo estaba dispuesta a hacerlo. De verdad lo estaba. Sostuve los 3 contratos en mi mano. Pero si firmo esto, dejaré de ser parte de la empresa. Y si dejo de ser parte de la empresa, ¿por qué diablos firmaría también una transferencia de permisos? Los permisos están a mi nombre, por mi trabajo, por mi cédula profesional. No son de la empresa, son míos. La realización golpeó a Ricardo como un tren. Sofía, no puedes. ¿No puedo qué? Mi voz seguía siendo tranquila, pero ahora había acero en ella. No puedo negarme a regalar lo único que realmente me pertenece después de que me echen de la empresa que yo construí, después de que me humillen frente a 88 personas, después de que mi esposo declare públicamente que nunca aporté nada. Daniela se puso de pie. Esto es chantaje. No, querida, respondí mirándola directamente. Esto es consecuencia. Ustedes pensaron que podían borrarme, que podían reescribir la historia, que podían reducirme a nada. No investigaron, no verificaron, asumieron que la esposa tonta que se queda en casa no sabía nada, no valía nada, no tenía nada. Me volví hacia Ricardo. Me dijiste que yo nunca había invertido nada, pero yo invertí 15 años de mi vida. Invertí mi carrera, mi cédula profesional, mi expertise legal, y esa inversión tiene un valor real, registrado en documentos oficiales ante el gobierno mexicano. Sofía, por favor. Ricardo había pasado de la ira a la súplica. Piensa en los empleados. Hay más de 500 personas trabajando en estas empresas. Si el SAT las clausura, ahora te preocupan los empleados, dije con una sonrisa fría. Qué conveniente. No te preocupaban cuando planeabas echarme sin un peso. No te preocupaban cuando le dabas mi lugar a tu amante. Pero ahora que tu imperio está en peligro, ahora sí te acuerdas de la responsabilidad social. Don Arturo intervino. Señora Sofía, entiendo su enojo, y créame que muchos de nosotros estamos incómodos con cómo se ha manejado esto. Pero tiene razón Ricardo, hay muchas familias que dependen de estas empresas. ¿Qué es lo que quiere? Debe haber una solución razonable. Miré al viejo empresario, uno de los pocos presentes que había mostrado algo de decencia. ¿Qué quiero? Quiero que se reconozca la verdad. Quiero que Ricardo admita, frente a todos ustedes, que yo no fui una esposa decorativa, que yo fundé, estructuré, salvé y construí este negocio tanto o más que él. Está bien, dijo Ricardo rápidamente. Sí, participaste en los inicios, todos lo reconocemos. Ahora firma la transferencia de permisos y... No he terminado, lo interrumpí. Mi voz era más fuerte ahora, más firme. Quiero compensación justa, no un arreglo de divorcio miserable. Quiero el 50% del valor real del consorcio. Y quiero que ella, señalé a Daniela, salga de mi empresa. Daniela se puso roja de ira. Tu empresa. No puedes estar hablando en serio. 3 años he trabajado en... 3 años, repetí. Yo trabajé 15. Y a diferencia de ti, yo no me acosté con el jefe para llegar ahí. La sala explotó en murmullos. Ricardo golpeó la mesa. Sofía, basta, estás siendo irracional. No puedes pedir el 50%, no tienes acciones, no tienes inversión documentada. Pero tengo los permisos, dije simplemente. Los únicos permisos que permiten que estas empresas existan. ¿Sabes qué pasa cuando el SAT descubre que una empresa ha estado operando sin los permisos adecuados a nombre del representante legal correcto? Multas, clausuras, investigaciones fiscales. Pueden remontarse años atrás, recalcular impuestos, imponer sanciones. Podrían desmantelar todo el consorcio. El licenciado Méndez asintió miserablemente. Ella tiene razón. La situación legal es gravísima. Si las autoridades se enteran de esto, podríamos estar enfrentando cargos criminales por operación clandestina. Así que,
continué, caminando lentamente alrededor de la mesa. Aquí está la situación real. Ustedes pueden darme lo que pido, o pueden quedarse con sus empresas clandestinas y explicarle al SAT por qué han estado operando durante años sin los permisos correctos. Ustedes deciden. Ricardo me miró con una mezcla de odio y miedo que nunca le había visto antes. Nos estás extorsionando. Te estoy cobrando, corregí. 15 años de trabajo no reconocido, 15 años de invisibilidad, 15 años de solo eres el ama de casa. Todo tiene un precio, mi amor, y acabas de descubrir cuál es el tuyo. Daniela prácticamente escupió sus palabras. No puedes sacarnos tanto dinero. Es absurdo. Es más absurdo que pretender que alguien que construyó un negocio desde cero no merece nada. La miré fijamente. Tú querías mi lugar, Daniela. Querías mi esposo, mi casa, mi empresa, pero no querías pagar el precio de construir todo eso. No quisiste invertir 15 años de tu vida. No quisiste sacrificar tu carrera, tu identidad, tu valor propio. Quisiste solo los beneficios, no el trabajo. Me volví hacia los socios reunidos. Sé que muchos de ustedes invirtieron dinero bueno en estas empresas. Sé que esto los afecta, y lo siento, pero no van a perder sus inversiones. Van a perder a un director que pensó que podía jugar con las leyes, con su esposa, con la verdad, y tal vez eso es exactamente lo que necesitan. Don Arturo habló nuevamente. Propongo un receso. Claramente necesitamos discutir esto con calma, revisar opciones legales, buscar soluciones. Ricardo, licenciado Méndez, señora Sofía, les sugiero que tomen un tiempo para pensar con claridad. No hay nada que pensar, dijo Ricardo con voz tensa. Sofía, en mi oficina. Ahora. No, respondí tranquilamente. Ya no recibo órdenes tuyas. Si quieres hablar conmigo, puedes hacerlo aquí, frente a todos, o puedes hablar con mi abogado. ¿Tu abogado?, se burló. Ni siquiera tienes abogado. Sonreí. En realidad, contraté uno hace 2 meses, cuando empecé a sospechar lo que estabas planeando. Licenciada Patricia Ruiz, especialista en Derecho Corporativo y Divorcio. Probablemente la conozcas. Ganó ese caso famoso contra el Grupo Monterrey el año pasado. La expresión de Ricardo se congeló. Conocía el caso. Todo el mundo en el sector empresarial lo conocía. La licenciada Ruiz había desmantelado a un consorcio familiar completo y había conseguido para su clienta la mayor compensación por divorcio en la historia de México. Me están esperando afuera, continué. Le pedí que viniera hoy. Algo me decía que la necesitaría. Como en respuesta a mis palabras, mi celular vibró. Un mensaje de texto. Estoy en el lobby. ¡Subo!, respondí rápidamente. Dame 5 minutos. Me volví hacia los documentos que seguían en la mesa. Los 3 contratos gruesos que minutos antes había estado dispuesta a firmar ciegamente. Los recogí despacio. Estos documentos, dije sosteniéndolos en alto, son basura legal. Ni siquiera mencionan los permisos de operación. Su abogado hizo su tarea a medias. Miré al licenciado Méndez, quien se hundió más en su silla. O tal vez simplemente asumió que la esposa tonta no sabría la diferencia. Rasguñé mi firma en los 3 contratos, pero no donde el licenciado había señalado. En cada uno escribí en letra grande a través de las páginas principales. Nulo. No incluye transferencia de permisos operativos. Sofía Méndez. Para que quede claro, dije colocándolos de nuevo en la mesa, no firmo nada sin mi abogada presente. Y definitivamente no firmo nada que no proteja mis intereses. Ricardo golpeó la mesa tan fuerte que varias personas saltaron. Esto es ridículo. Llevamos 15 años casados. Vamos a resolverlo entre nosotros. ¿Cómo resolvimos tu infidelidad?, pregunté suavemente. ¿Cómo resolvimos tus mentiras? ¿Cómo resolvimos el hecho de que planeabas dejarme en la calle sin nada? No, Ricardo. Esos días terminaron. Salí del salón de juntas con la cabeza en alto. Podía sentir todas las miradas clavadas en mi espalda. Algunos murmullos comenzaron apenas cerré la puerta detrás de mí. No me importaba. Por primera vez en años me sentía viva, poderosa, dueña de mi destino. En el elevador, mis manos temblaban ligeramente por la adrenalina. Había soñado con ese momento durante semanas, había ensayado cada palabra, cada gesto. Pero la realidad había superado cualquier fantasía. Ver el rostro de Ricardo descomponerse,
ver la arrogancia de Daniela convertirse en pánico, ver al todopoderoso licenciado Méndez tartamudear como un estudiante de primer año, había sido glorioso. Las puertas del elevador se abrieron en el lobby. Allí estaba la licenciada Patricia Ruiz, sentada en uno de los sillones de piel, revisando su tablet. Tenía 48 años, cabello corto y plateado que usaba con orgullo, un traje azul marino impecable y esa mirada afilada que había destruido a decenas de abusadores corporativos. Me vio y sonrió. Por tu cara, diría que las cosas salieron exactamente como planeamos. ¿Mejor?, respondí, sentándome junto a ella. Mucho mejor. Deberías haber visto a Ricardo. Pensé que le iba a dar un infarto. Patricia cerró su tablet. Cuéntame todo. Le relaté la junta completa mientras ella tomaba notas mentales. Cuando terminé, asintió con satisfacción. Perfecto. Hiciste todo bien. No firmaste nada. Estableciste tu posición. Dejaste claro que no eres la víctima indefensa que pensaban. Ahora viene la parte interesante. ¿Qué tan graves son realmente las consecuencias legales para él?, pregunté. Había investigado por mi cuenta, pero quería la opinión de una experta. Gravísimas, respondió Patricia sin dudar. Operar durante años sin los permisos correctos a nombre del representante legal autorizado es una violación seria. El SAT puede imponer multas que van desde el 20 hasta el 80% del valor de la empresa, dependiendo de cuánto tiempo haya durado la irregularidad. Pueden clausurar operaciones inmediatamente. Y en casos extremos, hay responsabilidad penal para los directivos. ¿Responsabilidad penal? Por operación clandestina, evasión fiscal, presentación de documentación fraudulenta ante autoridades. Podría estar hablando de hasta 9 años de cárcel. Patricia me miró directamente. No estoy diciendo que llegaría a tanto, pero la amenaza existe. Y esa amenaza es tu mejor carta de negociación. Mi teléfono empezó a vibrar. Ricardo. Rechacé la llamada. Vibró de nuevo. Y otra vez. Lo puse en silencio. Va a volverse loco, comentó Patricia. Los hombres como él no soportan perder el control. Prepárate para una ofensiva emocional. Promesas, amenazas, manipulación. Va a usar todo lo que tenga. Ya no me puede manipular, dije con más confianza de la que sentía. Ya no soy esa mujer. Bien, porque ahora viene lo difícil. Tenemos que mover rápido antes de que él intente algo desesperado. Vamos a mi oficina. Necesitamos preparar la documentación formal de divorcio y la demanda civil por compensación. Salimos del edificio corporativo juntas. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, vi que Ricardo salía corriendo de la entrada principal. Nos vio y corrió hacia nosotras. «Sofía, Sofía, espera». Patricia me tomó del brazo. «Sigue caminando, no le debas nada». Pero me detuve. Quería escuchar qué tenía que decir. Ricardo llegó jadeando, su traje caro arrugado, su cara roja de ira y esfuerzo. «¿Qué demonios fue eso allá arriba?», gritó. «¿Quién diablos te crees que eres para...?» «Soy tu esposa», lo interrumpí con calma. «O más precisamente, tu pronto exesposa. Soy la abogada fiscal que salvó tu empresa de la quiebra. Soy la mujer que has subestimado durante 15 años. Elige la descripción que prefieras. No puedes hacer esto. No puedes destruir todo lo que hemos construido por despecho». «¿Despecho?», repetí incrédula. «Ricardo, planeaste borrarme de la historia. Planeaste darle mi lugar a tu amante. Me humillaste frente a casi 100 personas. Y yo no estoy destruyendo nada. Tú lo hiciste cuando decidiste que mi trabajo, mi valor, mi vida no significaban nada. Sofía, por favor». Su tono cambió a súplica. «Piensa en los niños, Diego y Valentina. ¿Qué van a pensar cuando vean a su padre en la cárcel? Cuando vean su familia destruida. El golpe bajo. Por supuesto que iría por los niños». Patricia me apretó el brazo en advertencia, pero yo mantuve la calma. Los niños van a aprender que su madre no es un tapete. Van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Y van a aprender que su padre debió pensarlo mejor antes de traicionar a su familia. Lo miré fijamente. «No uses a nuestros hijos como escudo, Ricardo. Tú pusiste en riesgo su estabilidad cuando decidiste que tu pene era más importante que tu matrimonio». Daniela había salido del edificio y se acercaba rápidamente. «Ricardo, los socios quieren hablar contigo urgentemente. Don Arturo está...». Se detuvo al vernos.
Nos miramos fijamente, dos mujeres en lados opuestos de un abismo. Ella era más joven, más delgada, más a la moda, pero yo era más inteligente, más estratégica y definitivamente más peligrosa. Daniela, la saludé cortésmente. Espero que hayas disfrutado tu tiempo como socia. Va a ser muy breve. Eres una perra, escupió. Estás destruyendo todo por orgullo herido. No, querida, respondí con una sonrisa helada. Estoy cobrando por 15 años de trabajo no pagado. Hay una diferencia, pero no espero que lo entiendas. Tú nunca has construido nada, solo te has subido a lo que otros construyeron. Ricardo se interpuso entre nosotras. Suficiente. Las dos, suficiente. Respiró profundo, claramente intentando recuperar algo de compostura. Sofía, nombra tu precio. Cualquiera. Pero esto termina hoy. Ya te di mi precio. 50% del valor real del consorcio. Esos son casi 500 millones de pesos, dijo con voz estrangulada. Es imposible. Los socios nunca aceptarían. Yo no tengo esa liquidez. No es mi problema, respondí simplemente. Busca inversionistas, vende activos, hipoteca propiedades. Haz lo que tengas que hacer. Pero eso es lo que cuesta borrar 15 años de mi vida. Es un robo a plena luz del día, dijo Daniela. Podemos demandarte por extorsión. Patricia finalmente habló, su voz profesional y fría. Intenten. Tengo 30 años de experiencia y nunca he perdido un caso de este tipo. La señora Méndez tiene todos los permisos legales a su nombre. Ustedes han estado operando en violación de la ley. Cualquier juez verá que ella está siendo más que razonable al ofrecer una solución que no implica denunciarlos ante las autoridades. ¿Denunciarnos? Ricardo palideció. Sofía, tú nunca harías eso. Sabes lo que significaría. Hace una hora pensabas que yo nunca me defendería, respondí. Claramente no me conoces tan bien como creías. Patricia revisó su reloj. Señor Castellanos, le voy a hacer un favor. Tiene 48 horas para presentarnos una propuesta seria. Después de eso, procederemos con las acciones legales correspondientes. Buenos días. Me tomó del brazo y me guió hacia su auto. Detrás de nosotras, escuché a Ricardo gritando mi nombre, pero no me volteé. En el auto, finalmente me permití temblar. Dios mío, suspiré. ¿De verdad acabo de hacer eso? Patricia arrancó el motor. No solo lo hiciste brillantemente. Pero ahora empieza el juego real. Ricardo no va a aceptar esto sin pelear. Va a intentar todo para evitar pagarte. Necesitamos estar preparadas. Durante el trayecto a su oficina, Patricia me explicó los siguientes pasos. Demanda de divorcio con causal de adulterio. Demanda civil por compensación laboral no pagada. Y la amenaza constante, la espada de Damocles sobre la cabeza de Ricardo, la denuncia ante el SAT. No queremos realmente destruir las empresas, explicó Patricia. Eso no nos beneficia, pero él tiene que creer que estamos dispuestas a hacerlo. Es la única manera de que acepte un acuerdo justo. Llegamos a su oficina, un piso completo en Torre Reforma con vistas espectaculares de la ciudad. Su equipo ya nos esperaba, 2 abogadas junior, un contador forense y un investigador privado. Sofía, te presento a mi equipo. Ellos van a ser cruciales en los próximos meses. Andrea y Carmen se encargarán del divorcio. Miguel va a revisar todas las finanzas de las empresas de tu esposo. Y Roberto va a investigar todo lo que necesitemos sobre Daniela Cortés y cualquier otra información que pueda sernos útil. Pasamos las siguientes 4 horas revisando documentos, preparando estrategias, discutiendo escenarios. Miguel, el contador forense, estaba particularmente emocionado. Señora Sofía, ¿tiene acceso a los registros contables de las empresas? Tengo acceso a todo, respondí. O más precisamente, debería tener acceso a todo como representante legal registrada. ¿Por qué? Porque necesitamos documentar exactamente cuánto valen esas empresas. Y apuesto a que la valoración oficial que van a presentar va a ser considerablemente menor a la real. Siempre lo es en estos casos. Tenía razón, por supuesto. Ricardo definitivamente intentaría minimizar el valor del consorcio, pero yo conocía cada empresa, cada activo, cada cuenta. Había estructurado las finanzas desde el principio. Puedo conseguir los registros, dije. Todavía tengo acceso al sistema desde mi computadora en casa.
Ricardo nunca cambió las contraseñas porque nunca pensó que yo las usaría. Patricia sonrió. Perfecto. Descarga todo lo que puedas esta noche. Mañana Miguel empezará la auditoría real. Eran casi las 6 de la tarde cuando finalmente salí de la oficina de Patricia. Mi teléfono tenía 53 llamadas perdidas de Ricardo, 22 mensajes de texto y 15 mensajes de voz. También había mensajes de algunos de los socios de la empresa, del licenciado Méndez, incluso de la secretaria de Ricardo. Todos querían hablar conmigo. Todos querían resolver esto. Ignoré todo y conduje a casa. Mi casa, la mansión en Bosques de las Lomas que Ricardo tanto presumía, pero que yo había pagado con las estructuras fiscales que diseñé. Técnicamente, la casa estaba a nombre de una de las empresas, lo que significaba que yo, como titular de los permisos de esa empresa, tenía tanto derecho a ella como Ricardo. Los niños estaban haciendo la tarea en el comedor cuando entré. Diego, de 14 años, levantó la mirada de su libro de matemáticas. Valentina, de 11, dejó su tablet. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Diego con preocupación. «Papá llamó como 1000 veces. Dijo que necesitaba hablar contigo urgentemente». Me senté con ellos, tomando las manos de ambos. «Necesito hablar con ustedes sobre algo importante, muy importante». Valentina me miró con esos ojos grandes que había heredado de mí. «¿Se van a divorciar?». La pregunta me tomó desprevenida. «¿Cómo? No somos tontos, mamá», dijo Diego. «Hace meses que papá casi no está en casa. Cuando está, ustedes apenas se hablan. Y tú has estado triste, aunque intentas ocultarlo». Me quedé mirándolos. Estos dos seres humanos increíbles que había traído al mundo, que había criado, que conocían más de lo que yo pensaba, merecían la verdad, o al menos una versión apropiada de ella. «Sí», admití, «probablemente nos vamos a divorciar. Su papá y yo hemos crecido en direcciones diferentes. Y han pasado cosas que hacen imposible seguir juntos». «¿Papá tiene una novia?», preguntó Valentina directamente. La habitación se quedó en silencio. Diego miraba fijamente la mesa. «Yo lo sabía», murmuró. «La vi una vez cuando fui a las oficinas a buscar a papá. La forma en que la miraba». «Oye», dije firmemente, «lo que pase entre su papá y yo es entre adultos. Ustedes no tienen que tomar partido. Ustedes pueden amar a su papá y amarme a mí, sin importar lo que pase entre nosotros». «Pero él te lastimó», dijo Valentina con lágrimas en los ojos. «¿Te hizo algo malo?». «Sí, lo hizo, pero yo voy a estar bien. De hecho, voy a estar mejor que bien. Voy a pelear por lo que es justo, y voy a asegurarme de que ustedes y yo estemos protegidos». Las abracé fuertemente. «Y ustedes van a estar bien también, los dos, sin importar qué pase». Diego se apartó un poco. «Mamá, hay algo más que debes saber. Papá habló conmigo ayer. Dijo que tú te ibas a poner difícil con unas cosas de la empresa. Dijo que si eso pasaba, yo debería tratar de convencerte de ser razonable, que pensara en la familia». La ira me recorrió como electricidad. Ricardo estaba usando a nuestro hijo de 14 años como mediador. «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que si tenía algo que decirte, que te lo dijera él mismo, que yo no iba a meterme en problemas de adultos». Diego me miró directamente. «No soy estúpido, mamá. Sé que papá está preocupado por el dinero, pero tú eres mi mamá. Estoy de tu lado». Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente brotaron. «No tienes que estar de ningún lado, mi amor, pero gracias. Gracias por ser tan maduro, tan increíble». Esa noche, después de acostar a los niños, me senté frente a mi computadora en el estudio, la laptop personal que usaba para revisar ocasionalmente cosas de la empresa. Ricardo, efectivamente, nunca había cambiado las contraseñas del sistema contable. ¿Por qué lo haría? Yo era solo el ama de casa. Empecé a descargar archivos, estados financieros de los últimos 10 años, registros de activos, contratos con proveedores, acuerdos con clientes, declaraciones fiscales, transferencias bancarias, todo, cada byte de información que pudiera ser útil. Me tomó 3 horas. 3 horas durante las cuales descubrí cosas que ni siquiera había sospechado. Cuentas offshore en Islas Caimán, transferencias a empresas fantasma, gastos personales camuflados como empresariales. Ricardo no solo me había traicionado, había estado robando de las empresas
escondiendo dinero de los socios, evadiendo impuestos de formas que iban más allá de la optimización fiscal legal. Copié todo en 3 memorias USB diferentes. Una para Patricia, una para el contador forense y una guardada en un lugar seguro. Esta información era dinamita pura. Si se hacía pública, Ricardo no solo perdería su empresa, iría a la cárcel por años. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché el auto de Ricardo entrando al garaje. Sus pasos subiendo las escaleras, lentos, pesados. Se detuvo frente a la puerta de mi habitación. Yo había cambiado la cerradura esa tarde, algo que él descubrió cuando intentó abrir. Sofía. Su voz era apagada a través de la puerta. Sé que estás despierta. Por favor, necesitamos hablar. Ya hablamos, en la junta. No así. No delante de todos esos buitres, tú y yo solos, como solíamos hacer. Solíamos hacer muchas cosas, Ricardo, pero eso fue hace mucho tiempo. Hubo un silencio largo. Luego, te amo, Sofía. Sé que no lo he demostrado, sé que he sido un idiota, pero nunca dejé de amarte. Casi me reí. Casi. No me amas, Ricardo. Probablemente nunca lo hiciste. Amabas lo que yo podía hacer por ti. Amabas mi cerebro, mi utilidad, pero nunca me amaste a mí. Eso no es cierto. Sonaba genuinamente dolido. Construimos una vida juntos, tenemos 2 hijos hermosos. Eso significa algo. Sí, significa algo. Significa que alguna vez fuimos felices, o pensamos que lo éramos. Pero eso terminó. Tú te aseguraste de que terminara cuando decidiste que yo ya no era suficiente. Otro silencio. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más fría. Hablé con mis abogados. Dicen que lo que estás haciendo es extorsión, que puedo denunciarte. Adelante, respondí calmadamente. Y yo puedo denunciar las cuentas en Islas Caimán que descubrí esta noche. Las transferencias no declaradas. Los gastos personales que has estado reportando como de empresa. ¿Quieres jugar ese juego, Ricardo? Porque yo tengo todas las cartas. El silencio ahora era completo. Podía sentir su shock a través de la puerta. ¿Cómo? Nunca cambiaste las contraseñas del sistema contable. Supongo que nunca pensaste que yo las usaría. Después de todo, solo soy el ama de casa. Dejé que eso se asentara. Tengo todo, Ricardo. Cada transacción sospechosa de los últimos 10 años. Y mañana, todo eso va a estar en manos de mi contador forense. Sofía, espera. Podemos llegar a un acuerdo. Sin abogados, sin amenazas. Tú y yo. Es tarde para eso. Debiste pensar en acuerdos cuando planeabas echarme. Ahora vas a pagar el precio completo. Sus pasos se alejaron. Lo escuché bajar las escaleras. Y minutos después, el motor de su auto alejándose en la noche. No volvió esa noche, ni la siguiente. Los siguientes 2 días fueron un caos controlado. Patricia y su equipo trabajaban sin parar, preparando toda la documentación legal. Miguel, el contador forense, estaba extasiado con la información que le había dado. Esto es oro puro, Sofía. Con esto podemos triplicar tu demanda si quisieras. No quiero triplicar nada, respondí. Solo quiero lo justo. 50% de lo que realmente vale el consorcio, basado en valoraciones reales, no las cifras falsas que van a presentar. El tercer día después de la junta, recibí una llamada inesperada. Era don Arturo Domínguez, el socio mayor que había mostrado algo de simpatía durante la reunión. Señora Sofía, disculpe que la moleste directamente. Conseguí su número con Mónica de la recepción. Espero no ser inapropiado. Don Arturo, respondí con cautela. ¿En qué puedo ayudarlo? Más bien, ¿en qué puedo ayudarla yo? ¿Podríamos reunirnos? A solas, sin abogados, sin Ricardo. Solo una conversación honesta entre 2 personas que han conocido esta empresa desde sus inicios. Dudé. Patricia me había advertido sobre hablar con cualquiera sin su presencia, pero algo en la voz del viejo empresario me inspiraba confianza. ¿Dónde y cuándo? Nos reunimos esa tarde en un café discreto en Polanco. Don Arturo ya estaba allí cuando llegué, con una taza de café humeante frente a él. Se veía cansado, mayor de lo que recordaba. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. Sé que esto es irregular, pero necesitaba hablarle sin que Ricardo lo supiera. ¿Por qué? Suspiró profundamente. Porque llevo 3 días sin dormir, pensando en esa junta, pensando en todo lo que usted dijo, en cómo la trataron,
en la verdad que todos hemos estado ignorando durante años. Esperé en silencio. Él continuó. Yo estuve allí al principio, Sofía. Puedo llamarla Sofía, ¿verdad? Asentí. Estuve allí cuando esa empresa era solo un cascarón vacío que el tío de Ricardo dejó morir. Recuerdo cuando usted llegó, recién casada, con esa energía y esa inteligencia brillante. Recuerdo cómo transformó todo en meses. Entonces, ¿por qué no dijo nada en la junta? Pregunté con cierta amargura. ¿Por qué dejó que Ricardo me humillara frente a todos? Porque soy un viejo cobarde, admitió sin rodeos. Porque Ricardo controla la empresa y yo necesito mis dividendos para mi retiro. Porque es más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar una injusticia. Me miró directamente. Pero eso no significa que esté bien, y no significa que no me avergüence. Su honestidad me desarmó. ¿Qué quiere de mí, don Arturo? Quiero ayudarla, no públicamente, no puedo arriesgar mi posición, pero puedo darle información, puedo decirle cosas que Ricardo no quiere que usted sepa, cosas que los otros socios están discutiendo. Me incliné hacia adelante. ¿Qué tipo de cosas? Para empezar, Ricardo está desesperado, más de lo que muestra. Ha estado en reuniones constantes con los otros socios, intentando conseguir apoyo para pelear contra usted. Pero la mayoría está asustada. Lo de los permisos fue un bombazo. Varios están considerando retirarse, sacar sus inversiones antes de que esto explote. ¿Y Daniela? Don Arturo hizo una mueca. Esa mujer es un problema mayor de lo que usted imagina. No solo es la amante de Ricardo. Ella ha estado moviendo fichas por su cuenta, tratando de consolidar su propia base de poder entre los socios. Ha prometido mejores retornos, expansión agresiva, modernización. Básicamente, está vendiendo la idea de que con usted fuera, la empresa volará más alto. ¿Y le creen? Algunos sí, los más jóvenes principalmente. Los que ven a Ricardo como un dinosaurio y a ella como el futuro. Pero los que tenemos más experiencia, los que recordamos cómo funcionaban realmente las cosas, sabemos que ella es puro marketing sin sustancia. Tomé mi café, procesando esta información. Don Arturo, ¿por qué me está contando todo esto? ¿Qué gana usted? Conciencia limpia, supongo. Y tal vez la esperanza de que cuando todo esto termine, usted recuerde quién estuvo de su lado, aunque fuera en secreto. Bajó la voz. También porque creo que Ricardo está a punto de hacer algo estúpido. Algo que podría hundirlo a él y a todos nosotros. ¿Cómo qué? Como contratar gente para intimidarla. Como intentar hackear su computadora. Como fabricar evidencia de que usted ha estado robando de la empresa. Está trabajando con gente peligrosa, Sofía. Gente que no juega limpio. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué tan peligrosa? Lo suficiente como para que yo le aconseje que tenga mucho cuidado. Contrate seguridad privada. No vaya a lugares sola. No confíe en nadie que Ricardo pueda haber comprado. Me entregó una tarjeta. Este es un tipo que yo uso. Exmilitar, absolutamente discreto y leal. Dígale que yo la referí. Tomé la tarjeta. Javier Montes, Seguridad y Protección Ejecutiva. Gracias. Y hay algo más. Ricardo está moviendo dinero. Muchas cuentas están siendo vaciadas, fondos transferidos a lugares donde usted no podrá rastrearlos fácilmente. Está preparándose para un escenario donde usted gane legalmente, pero no pueda cobrar nada porque el dinero habrá desaparecido. La ira me subió por el pecho. Ese hijo de... Exacto. Por eso necesita mover rápido. Su abogada necesita pedir congelamiento de activos inmediatamente, antes de que Ricardo pueda esconder todo. Pasamos otra hora conversando. Don Arturo me dio nombres de otros socios que secretamente simpatizaban conmigo, pero que tenían miedo de decirlo públicamente. Me contó sobre reuniones privadas donde se había discutido resolver el problema de Sofía de maneras que me pusieron la piel de gallina. Me advirtió sobre el licenciado Méndez, quien aparentemente tenía su propia agenda y estaba jugando a ambos lados. Cuando finalmente nos separamos, me sentía abrumada, pero también validada. No estaba loca, no estaba siendo irracional. Estaba luchando contra un sistema corrupto que Ricardo había construido a su alrededor. Un sistema donde las reglas no aplicaban para él, pero sí para todos los demás. Esa noche llamé a Javier Montes. Su voz era grave, profesional. Don Arturo me avisó que podría llamar. ¿Cuándo quiere que empecemos? Ayer, respondí. Estaré en su casa mañana a las 8 de la mañana para evaluar la situación.
Mientras tanto, cierre todas las puertas con seguro, active cualquier alarma que tenga y no abra la puerta a nadie que no conozca personalmente. Al día siguiente, Javier llegó puntual. Era un hombre de unos 45 años, complexión fuerte, movimientos precisos y esos ojos que parecían registrarlo todo. Revisó cada entrada de la casa, cada ventana, cada punto débil. «Tiene una casa hermosa», comentó, «pero es una pesadilla de seguridad. Demasiadas entradas, demasiado vidrio, demasiados lugares donde alguien podría entrar sin ser detectado. ¿Qué recomienda? Para empezar, cámaras adicionales en todos los puntos ciegos, sensores de movimiento, reforzar las cerraduras y escolta personal para usted y sus hijos cuando salgan de la casa. ¿Es realmente necesario todo eso?». Me miró seriamente. «Señora, don Arturo me contó la situación. Su esposo está a punto de perder todo. Los hombres en esa posición hacen cosas desesperadas. No estoy diciendo que vaya a contratarle sicarios, pero he visto casos similares que terminaron mal. Mejor prevenir. Contraté todo lo que recomendó». Patricia también aumentó las medidas de seguridad después de que le conté lo que don Arturo me había dicho. Presentamos una moción de emergencia para congelar todos los activos del consorcio hasta que se resolviera el caso. La respuesta de Ricardo fue inmediata y furiosa. Su equipo de abogados presentó una contrademanda alegando que yo estaba difamando su reputación, que estaba usando información privilegiada de manera ilegal, que estaba intentando destruir el negocio por venganza personal. Los medios se enteraron. Por supuesto que se enteraron. El escándalo era demasiado jugoso para mantenerlo en silencio. Empresario prominente enfrenta batalla legal con esposa por control de consorcio millonario. Los reporteros acampaban frente a mi casa, frente a las oficinas, frente a la escuela de mis hijos. Tuve que sacar a Diego y Valentina de la escuela temporalmente. Las clases en línea no eran ideales, pero era mejor que enfrentar a reporteros preguntándoles sobre el divorcio de sus padres. Ambos lo tomaron sorprendentemente bien. «Mamá», me dijo Valentina una noche mientras cenábamos, «una reportera me llamó al celular. No sé cómo consiguió mi número. Me preguntó si papá te había golpeado alguna vez». Se me heló la sangre. «¿Y qué le dijiste?». Le dije que se fuera al diablo y le colgué. Mi niña de 11 años con vocabulario de adulto. «Pero mamá, ¿por qué inventarían algo así?». «Porque la gente es cruel, mi amor. Porque venden más periódicos con historias dramáticas que con la verdad aburrida». La abracé. «Y la verdad aburrida es que tu papá nunca me ha puesto una mano encima. Ha hecho otras cosas que duelen, pero no eso». Diego entró a la cocina con su laptop. «Mamá, necesitas ver esto». En la pantalla había un artículo de un blog de chismes empresariales. El titular decía: «La verdadera historia detrás del escándalo Castellanos. Esposa despechada intenta robar empresa que nunca construyó». El artículo era veneno puro. Me pintaba como una manipuladora, una mujer amargada que no podía aceptar que su marido había encontrado el amor verdadero. Citaba fuentes cercanas a la familia diciendo que yo había sido una esposa ausente, que había descuidado a mis hijos, que solo me interesaba el dinero. Incluso sugerían que yo había sido infiel primero. «Esto es basura», dijo Diego con ira. «Mamá, tienes que demandarlos». «No puedo demandar a todos, mi amor. No tengo tiempo ni energía». «Pero sí hice algo. Llamé a Patricia». «Ya lo vi», dijo antes de que pudiera hablar. «Y ya tengo a mi equipo de relaciones públicas trabajando en una respuesta. No vamos a dejar que controlen la narrativa». Al día siguiente, Patricia organizó una conferencia de prensa. Contra mi instinto inicial, me convenció de que era necesario. «Sofía, el silencio se interpreta como culpa. Necesitas contar tu versión. Necesitas que la gente vea quién eres realmente». Me paré frente a cámaras y micrófonos en la oficina de Patricia. Había preparado un discurso, pero cuando llegó el momento, hablé desde el corazón. Mi nombre es Sofía Méndez de Castellanos. Hace 25 años era una estudiante de Derecho con una beca en la UNAM. Hace 20 años me casé con el hombre que pensé que era el amor de mi vida. Hace 15 años salvé su empresa de la quiebra, la reestructuré, la hice crecer. Y hace una semana descubrí que todo ese trabajo, toda esa dedicación, todo ese sacrificio, no significaba nada para él. Respiré profundo. No estoy aquí para hablar mal de mi esposo. No voy a discutir los detalles íntimos de nuestro matrimonio en público.
pero sí voy a defender mi derecho a ser reconocida por mi trabajo. No soy una esposa despechada, soy una abogada fiscal con maestría, una profesional que construyó un negocio desde cero, una madre que ha criado 2 hijos maravillosos mientras trabajaba incansablemente tras bambalinas. Miré directamente a las cámaras. Y sí, voy a pelear por lo que es justo, no por venganza, sino por principio. Porque si yo no lucho, ¿cuántas otras mujeres seguirán siendo borradas de las historias que ellas mismas escribieron? Las preguntas llovieron. Respondí lo que pude, dejando que Patricia manejara las más delicadas. Cuando terminó, estaba exhausta, pero también liberada. Había dicho mi verdad públicamente. Ahora el mundo podía juzgar. La reacción fue mixta. Algunos medios me pintaron como una heroína feminista, otros como una oportunista. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Pero una cosa era cierta, ya no era la esposa invisible. Era real, era visible y era imposible de ignorar. Ricardo respondió con su propia conferencia de prensa al día siguiente. Se veía demacrado, cansado. Daniela estaba a su lado, su mano sobre su hombro en un gesto de apoyo que me dio náuseas. Sofía ha sido una buena madre, dijo con voz controlada. Nadie está cuestionando eso, pero hay una diferencia entre ser una buena esposa y ser una socia de negocios. Ella ayudó al principio, eso es verdad, pero hace años que no participa activamente en las operaciones. Lo que está haciendo ahora es usar tecnicismos legales para extorsionar dinero que no le corresponde. Mentiras, todo mentiras, pero mentiras dichas con tanta convicción que hasta parecían verdad. Daniela tomó el micrófono. Yo he trabajado con Ricardo durante 3 años. He visto su dedicación, su visión, su liderazgo. Y sí, nos enamoramos. No fue planeado, simplemente sucedió. Pero eso no significa que Sofía merezca destruir todo lo que Ricardo ha construido. Apagué la televisión. No podía seguir viendo eso. Diego y Valentina me miraban con preocupación. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Valentina. No, admití honestamente. No estoy bien, pero voy a estarlo. Tu padre está haciendo lo que tiene que hacer para protegerse, y yo estoy haciendo lo que tengo que hacer para protegernos a nosotros. Eventualmente, la verdad saldrá a la luz. El juez asignó una fecha para la audiencia de congelamiento de activos. Sería en 2 semanas. 2 semanas durante las cuales Ricardo podría seguir moviendo dinero. 2 semanas de incertidumbre y estrés. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de un número que no reconocí. Señora Sofía, habla Carmen Reyes. Trabajo en el departamento de contabilidad de Castellanos Corp. No sé si me recuerda. Usted me contrató hace 7 años. Carmen, claro que te recuerdo. ¿Qué puedo hacer por ti? Hubo una pausa. No puedo hablar mucho tiempo, pero necesitas saber que el señor Castellanos me ordenó alterar los registros contables. Quiere que los números muestren pérdidas donde hay ganancias, que los activos aparezcan subvaluados. Me negué y me despidió en el acto. Pero antes de irme, hice copias de todo. Mi corazón latía con fuerza. Carmen, ¿estarías dispuesta a testificar sobre eso? Sí, tengo 3 hijos, señora Sofía. No puedo permitir que mis hijos vean a su madre siendo cómplice de fraude. Usted siempre fue justa conmigo, siempre me trató con respeto. El señor Castellanos me trató como basura desechable. Su voz se quebró. Haré lo correcto. Patricia casi lloró de alegría cuando le conté. Esto cambia todo. Un testimonio de una empleada interna sobre alteración de registros contables. Esto no solo ayuda a tu caso. Esto podría poner a Ricardo en verdaderos problemas legales. Carmen se reunió con nosotras al día siguiente, trayendo consigo una memoria USB con archivos que mostraban claramente cómo Ricardo había ordenado manipular los libros. No solo para el divorcio, sino para evadir impuestos, para engañar a los socios, para ocultar gastos ilegales. «Hay más», dijo Carmen nerviosamente. «Otras 3 personas del departamento de contabilidad también quieren hablar. Todos fuimos testigos de cosas que no estaban bien, pero teníamos miedo de perder nuestros empleos». En los siguientes días, 4 empleados más se acercaron con información. Un empleado del departamento legal que había sido obligado a falsificar documentos.
una asistente que tenía evidencia de las transferencias a las cuentas offshore, un gerente que había sido forzado a inflar números para impresionar a inversionistas. Era una avalancha. Ricardo había construido su imperio sobre arena, y ahora que alguien finalmente se atrevía a confrontarlo, todo se estaba derrumbando. La audiencia de congelamiento de activos fue un triunfo. Con toda la evidencia que habíamos recopilado, el juez no solo congeló los activos del consorcio, sino que también ordenó una auditoría forense completa de todas las empresas. Ricardo salió de la corte con el rostro descompuesto. Esa noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado. Vas a pagar por lo que estás haciendo. Javier, mi guardaespaldas, rastreó el número. Era de un teléfono desechable, imposible de rastrear. Pero el mensaje era claro. Ricardo estaba escalando. Recomiendo que se mude temporalmente, dijo Javier, al menos hasta que las cosas se calmen. Esta casa es demasiado conocida, demasiado vulnerable. Rechacé la idea inicialmente, pero después de que alguien dejara un sobre en mi puerta con fotos mías y de mis hijos con cruces rojas sobre nuestros rostros, no tuve opción. Patricia arregló que nos mudáramos a un departamento seguro en un edificio con vigilancia las 24 horas. Diego y Valentina lo tomaron como una aventura, pero yo estaba aterrorizada. Esto había escalado más allá de una batalla legal. Se había vuelto personal, peligroso. «Mamá», me dijo Diego una noche mientras empacábamos, «¿vale la pena? ¿Vale la pena todo esto?» Lo miré. Este joven que estaba creciendo demasiado rápido, que estaba viendo demasiado del lado oscuro del mundo. «Sí», respondí con firmeza, «vale la pena. Porque si yo me rindo ahora, les estoy enseñando que está bien dejar que te pisoteen. Les estoy enseñando que el miedo gana, y esa no es la lección que quiero dejarles». La auditoría forense tomó 6 semanas. 6 semanas durante las cuales Ricardo intentó de todo para detenerla. Presentó mociones, contrató nuevos abogados, incluso intentó sobornar a uno de los auditores asignados. Ese último movimiento le costó caro. El auditor lo reportó inmediatamente y el juez añadió obstrucción de la justicia a la lista de problemas legales de Ricardo. Los resultados de la auditoría fueron devastadores. El consorcio valía casi el doble de lo que Ricardo había declarado en sus documentos iniciales. Pero más importante aún, había evidencia clara de evasión fiscal sistemática durante años, de fraude a inversionistas, de malversación de fondos corporativos para gastos personales. «Sofía», me dijo Patricia con una sonrisa que no había visto en semanas, «acabamos de pasar de una demanda de divorcio a un caso criminal potencial. El SAT va a querer hablar con Ricardo, y probablemente la Fiscalía General también. ¿Qué significa eso para mí? Significa que tienes todo el poder de negociación. Ricardo puede enfrentar años de cárcel si esto procede criminalmente. Tu testimonio como conocedora de las estructuras financieras de las empresas sería crucial para cualquier acusación. Él lo sabe, y efectivamente lo sabía. 2 días después de que se publicaron los resultados de la auditoría, el licenciado Méndez llamó a Patricia solicitando una reunión urgente para discutir un acuerdo amistoso. «¿Quieren negociar?», me dijo Patricia. «Están asustados. Bien, que tengan miedo. Que sientan una fracción de lo que yo sentí cuando planeaban borrarme de la existencia». La reunión se llevó a cabo en un salón neutral en un hotel de lujo. De nuestro lado, Patricia, yo, Miguel el contador forense y Andrea la abogada junior. Del lado de Ricardo, él mismo, el licenciado Méndez, 2 abogados más que no conocía y, sorprendentemente, Daniela. Ricardo se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente. Daniela intentaba verse segura, pero había algo quebrado en sus ojos. El imperio que habían imaginado construir juntos se estaba desmoronando. «Gracias por aceptar reunirnos», empezó el licenciado Méndez con su tono profesional. «Creemos que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes». «Las partes que importan son mi clienta y sus hijos», respondió Patricia firmemente. «Así que empiecen con su mejor oferta». Ricardo se aclaró la garganta. «Sofía, sé que las cosas se han salido de control. Nunca quise que llegara a esto. Propongo lo siguiente.
Te doy el 30% del valor real del consorcio según la auditoría, la Casa de Bosques de las Lomas, custodia compartida de los niños y manutención generosa hasta que encuentres trabajo. Me reí. Realmente me reí. ¿30%? ¿Después de todo lo que ha salido a la luz? Ricardo, tu audacia es casi admirable. Es una oferta justa considerando que... No me interrumpas, dije con una voz tan fría que todos en la sala se callaron. Voy a decirte lo que va a pasar. Me vas a dar el 50%. No del valor que tú declaraste, sino del valor real según la auditoría forense. Esos son aproximadamente 800 millones de pesos. Ricardo se puso pálido. Eso es imposible. Tendría que liquidar activos, pedir préstamos. No es mi problema. Continúo. Me quedas con la casa, obviamente. Custodia completa de los niños, con régimen de visitas supervisadas para ti hasta que demuestres que puedes comportarte de manera responsable. Y manutención de 200,000 pesos mensuales hasta que los niños sean mayores de edad. Eso es un robo, explotó Daniela. No puedes. ¿Tú vas a hablarme de robo? La miré con desprecio puro. Tú que te metiste en mi matrimonio, que planeaste tomar mi lugar, que ayudaste a Ricardo a intentar borrarme. No tienes voz aquí, querida. De hecho, si fuera tú, me iría antes de que decida añadirte a las demandas como cómplice. Daniela abrió la boca para responder, pero Ricardo le puso una mano en el brazo. Daniela, por favor. Patricia continuó donde yo había dejado. Además, mi clienta no va a testificar contra el señor Castellanos en ningún proceso criminal que pueda derivarse de la auditoría. Esa es nuestra única concesión. Su silencio. Pero solo si acepta todos los términos ahora, inmediatamente, sin más negociación. Uno de los abogados de Ricardo susurró algo en su oído. El licenciado Méndez hojeaba frenéticamente documentos. Ricardo se veía como si fuera a vomitar. No puedo pagar 800 millones, dijo finalmente con voz débil. No tengo esa liquidez. Entonces consíguela, respondí sin compasión. Vende activos, busca inversionistas, hipoteca lo que tengas que hipotecar. Tienes 30 días. 30 días es imposible para reunir esa cantidad, protestó el licenciado Méndez. Miguel, nuestro contador, habló por primera vez. Según nuestro análisis de los activos del consorcio, es perfectamente posible liquidar suficientes activos no esenciales en ese plazo para reunir la cantidad. De hecho, tengo aquí una lista de activos específicos que podrían venderse sin comprometer las operaciones principales. Le pasó un documento a través de la mesa. El licenciado Méndez lo revisó y su expresión se volvió más sombría. Estos son algunos de nuestros activos más valiosos, murmuró. Y aún así, representan menos del 20% del valor total del consorcio, respondió Miguel. El señor Castellanos seguirá siendo un hombre muy rico. Solo será un poco menos rico de lo que es ahora. Ricardo me miró directamente por primera vez. ¿Por qué estás haciendo esto, Sofía? ¿Tanto me odias? La pregunta me tomó desprevenida. No por su contenido, sino porque genuinamente parecía no entender. No te odio, Ricardo, dije suavemente. Si te odiara, no estaría ofreciéndote una salida. Estaría colaborando con el SAT para asegurarme de que pasaras los próximos 10 años en prisión. Lo que estoy haciendo es cobrar. Cobrar por 15 años de trabajo no reconocido. Cobrar por ser humillada públicamente. Cobrar por cada noche que lloré, preguntándome qué había hecho mal. Cobrar por enseñarles a nuestros hijos que las acciones tienen consecuencias. Los niños, dijo Ricardo con desesperación en su voz. Al menos piensa en ellos. Diego y Valentina necesitan a su padre. Sí, lo necesitan. Por eso no estoy pidiendo que desaparezcas de sus vidas. Solo estoy pidiendo lo que es justo. Y si realmente los amas, encontrarás la manera de pagar esto sin destruir tu relación con ellos. Daniela se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Ricardo, no puedes aceptar esto. Ella te está sangrando seco. Podemos pelear, podemos... Daniela, cállate, dijo Ricardo con una dureza que la hizo retroceder. Por favor, solo cállate. Se hizo un silencio incómodo. Ricardo respiraba pesadamente, mirando los documentos frente a él sin realmente leerlos. Finalmente habló. Necesito tiempo para pensarlo, para hablar con mi gente, para ver qué es realmente posible.
Tienen 48 horas, dijo Patricia firmemente. Después de eso, retiramos la oferta y procedemos por la vía criminal. El SAT ya tiene toda la información de la auditoría. Solo están esperando señal nuestra para proceder. Era un farol parcial. El SAT procedería con o sin nuestra señal una vez que tuvieran evidencia de evasión fiscal. Pero ellos no lo sabían. Nos levantamos para irnos. Cuando llegué a la puerta, la voz de Ricardo me detuvo. «Sofía, ¿alguna vez me amaste? ¿Alguna vez fuimos realmente felices?» Me volví para mirarlo. Este hombre que había sido mi todo durante tanto tiempo. Este hombre que había resultado ser tan ordinario, tan predecible en su traición. «Sí», respondí honestamente. «Te amé con cada parte de mi ser. Y sí, fuimos felices, o al menos yo lo fui. Pero eso fue hace mucho tiempo. La persona que yo amaba ya no existe. O tal vez nunca existió, y solo era una ilusión que yo necesitaba creer». Salimos de la habitación. En el elevador, finalmente me permití temblar. Patricia me abrazó. «Lo hiciste perfecto», susurró. «Perfecto». Las siguientes 48 horas fueron agónicas. No sabía si Ricardo aceptaría. No sabía si tendría el valor de liquidar tanto para pagarme, o si preferiría arriesgarse a un juicio criminal. Don Arturo me llamó a las 24 horas. «Sofía, Ricardo ha estado en reuniones constantes con bancos, con posibles compradores de activos, con asesores financieros. Creo que va a aceptar. No tiene opción, realmente. Los otros socios están presionando también. Nadie quiere la exposición de un juicio criminal. ¿Y Daniela? Ahí está lo interesante. Aparentemente tuvieron una pelea masiva después de la reunión con ustedes. Ricardo la culpó por haberlo metido en este lío, por haber presionado para sacarte rápidamente sin investigar bien las consecuencias legales. Ella lo llamó cobarde por no pelear. Fue feo. No pude evitar una pequeña sonrisa. Problemas en el paraíso. Más que problemas. Escuché que ella ya está buscando su siguiente víctima, digamos. Aparentemente un empresario de Monterrey que acaba de enviudar y que tiene una fortuna considerable. La noticia me debería haber molestado, pero solo sentí indiferencia. Daniela era problema de Ricardo ahora, o de quien fuera su próximo objetivo. Yo tenía cosas más importantes en qué pensar. A las 47 horas, 53 minutos después de la reunión, el licenciado Méndez llamó a Patricia. «Aceptamos los términos, todos. ¿Cuándo podemos firmar?» Patricia me miró. Yo asentí. «Mañana a las 10 de la mañana, en mi oficina. Y licenciado, espero que traigan un cheque certificado. Lo haremos, pero va a ser en pagos. Primer pago de 300 millones mañana. El resto en 2 pagos de 250 millones cada uno en los próximos 60 días. «Aceptable», dijo Patricia después de que yo asentí de nuevo. «Pero queremos garantías bancarias por los pagos subsecuentes». «Por supuesto». Esa noche no pude dormir. Había ganado. Realmente había ganado. Pero no sentía la euforia que había imaginado. Sentía cansancio, alivio y una tristeza profunda por todo lo que se había perdido en el camino. Diego entró a mi habitación cerca de la medianoche. «¿Mamá? ¿Estás despierta?» «Sí, mi amor. Ven, siéntate». Se sentó en el borde de mi cama. «Papá me llamó hoy. Dijo que mañana van a firmar el acuerdo de divorcio. Dijo que quería que yo supiera que esto no cambia cuánto nos ama a Valentina y a mí. Y es verdad, tu padre tiene muchos defectos, pero sé que los ama». También dijo algo más. Diego dudó. Dijo que tú ganaste, que fuiste más inteligente que él, que subestimarte fue su mayor error. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. ¿De verdad dijo eso? Sí. Y dijo que si alguna vez me caso, que me asegure de nunca olvidar el valor de mi esposa, que nunca la haga sentir invisible. Diego me abrazó. «Estoy orgulloso de ti, mamá, de cómo peleaste, de cómo no te rendiste». Lo abracé fuertemente. Este niño que estaba convirtiéndose en un hombre, que había aprendido lecciones difíciles pero importantes. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado. Un traje sastre azul marino, tacones bajos, maquillaje discreto. Quería verme profesional, digna, no vengativa. En la oficina de Patricia, todos estaban ya reunidos cuando llegamos. Ricardo, el licenciado Méndez, 2 notarios, el contador de Ricardo
y varios testigos requeridos por ley. Daniela no estaba. Aparentemente su romance había terminado tan rápido como había empezado. Los documentos estaban preparados. Acuerdo de divorcio, acuerdo de separación de bienes, transferencia de custodia, calendario de pagos, todo lo que habíamos negociado, plasmado en papel legal. Ricardo firmó primero. Su mano temblaba ligeramente. Cuando terminó, me pasó la pluma. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi tantas cosas en su mirada: arrepentimiento, ira, resignación y algo que podría haber sido respeto. Firmé con mano firme. Sofía Méndez de Castellanos por última vez. Pronto sería solo Sofía Méndez de nuevo. El notario certificó las firmas. El contador de Ricardo presentó el cheque certificado por 300 millones de pesos. Patricia lo revisó meticulosamente antes de asentir. «Todo está en orden», anunció. «El divorcio será final en 90 días según la ley. Los pagos subsecuentes están garantizados. Señora Sofía, oficialmente es usted una mujer libre y considerablemente más rica. Debería haber sentido triunfo. Debería haber querido celebrar. Pero solo sentía un vacío extraño, como si hubiera cerrado un libro después de leer la última página». Ricardo se puso de pie para irse. En la puerta se detuvo y se volvió hacia mí. «Para que lo sepas, voy a transferir los permisos de operación a mi nombre ahora. Con tu firma en el divorcio, puedo finalmente hacerlo». «Adelante», respondí. «Ya no son mi problema». «Sofía». Su voz era apenas un susurro. «Lo siento, por todo. Realmente lo siento». «Yo también», dije honestamente. «Siento que no fuimos las personas que pensábamos que seríamos. Siento que no pudimos construir lo que prometimos construir juntos. Pero no siento haberme defendido. Eso nunca lo voy a sentir». Se fue. Y con él, 15 años de mi vida. Patricia abrió una botella de champán que había tenido enfriada. «Brindemos por la justicia, por las mujeres que se defienden, por Sofía Méndez, la mujer que se negó a ser borrada». Brindamos. Andrea y Miguel se unieron. Incluso llamé a don Arturo para darle las gracias por su ayuda silenciosa. «El placer fue mío», dijo con calidez. «Necesitaba recordarme que todavía tengo algo de decencia». Esa noche, en el departamento temporal que todavía era nuestro hogar, les conté todo a Diego y Valentina. «¿Entonces ahora somos ricos?», preguntó Valentina con los ojos grandes. Me reí. «Sí, supongo que sí. Pero más importante, ahora somos libres. Libres para construir la vida que queremos, sin mentiras, sin traiciones, sin sentirnos menos de lo que somos». «¿Qué vas a hacer ahora, mamá?», preguntó Diego. «¿Vas a volver a trabajar como abogada?». Era una buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? Tenía 43 años, estaba soltera de nuevo, tenía más dinero del que había imaginado tener, y por primera vez en mi vida adulta no tenía que responderle a nadie más que a mí misma. «No lo sé todavía», admití. «Tal vez monte mi propio despacho. Tal vez ayude a otras mujeres en situaciones similares. Tal vez simplemente tome un año para redescubrirme a mí misma. Tengo tiempo para decidir». «Mientras no te cases de nuevo pronto», bromeó Diego. «No estoy listo para otro padrastro dramático». «No te preocupes», le aseguré. «Creo que voy a estar soltera por un buen tiempo. Los hombres están sobrevalorados». Nos reímos juntos, los tres, mi pequeña familia sobreviviente. 3 meses después, el divorcio fue final. Recibí los pagos restantes completos y a tiempo. Ricardo cumplió su palabra, probablemente porque sabía que yo todavía tenía suficiente información para hundirlo si intentaba engañarme. El SAT eventualmente lo multó con 50 millones de pesos por irregularidades fiscales, pero no presentaron cargos criminales. Aparentemente, llegó a un acuerdo con ellos también. Pagó su multa, corrigió sus registros y siguió adelante con su negocio, considerablemente reducido, pero todavía funcional. Daniela se casó con el empresario de Monterrey 6 meses después. Vi la foto en una revista de sociales. Se veía radiante. Me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que también ella descubriera que los cuentos de hadas no existen. Yo compré un penthouse en Polanco con vista a todo el bosque de Chapultepec. Los niños eligieron sus propias habitaciones y las decoraron a su gusto. Contraté a una asistente, no para las tareas domésticas, sino para ayudarme con mi nuevo proyecto. Un despacho legal especializado en derecho familiar y fiscal,
enfocado en ayudar a mujeres en divorcios complicados donde el esposo controlaba las finanzas. Méndez sin Asociados abrió sus puertas un año después de mi famosa junta con los 88 socios. Patricia fue mi socia. Miguel se unió como nuestro contador forense interno. Andrea y Carmen, las dos abogadas junior, también se vinieron con nosotras. Nuestro primer caso fue exactamente como el mío. Una mujer brillante que había construido un negocio con su esposo, solo para descubrir que él planeaba borrarla de la historia. Le ganamos y luego ganamos el siguiente caso, y el siguiente. Me volví algo así como una celebridad menor en círculos feministas y empresariales. Me invitaban a dar charlas, a escribir artículos, a compartir mi historia. Al principio me resistí, pero luego me di cuenta del poder que tenía mi voz. Si mi experiencia podía ayudar a otra mujer a defenderse, valía la pena la exposición. Diego creció para ser un joven increíble, consciente del respeto que las mujeres merecen, crítico del machismo que veía a su alrededor. Valentina desarrolló una pasión por la justicia social que me llenaba de orgullo. Ambos mantenían una relación con su padre, aunque nunca volvió a hacer lo mismo. Él había perdido su confianza, y eso era algo que el dinero no podía comprar de vuelta. En cuanto a mí, aprendí que ser invisible no era mi destino, era una elección que había hecho por miedo, por amor malentendido, por creer que el sacrificio silencioso era virtud. Aprendí que pelear por ti misma no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que el amor verdadero nunca te pide que te hagas pequeña para hacer que otros se sientan grandes. Y aprendí sobre todo que nunca es tarde para reclamar tu valor, tu voz, tu vida.